Bien, antes de iniciar esta conversación acerca de la violencia, debo decirlo, me parece un acto violento la manera en cómo vamos a presentar el tema, por qué, y quiero aclarar un poco para que no suene como muy confuso y difuso. Me parece violento en la medida de que irrumpe la cotidianidad de nuestro quehacer o nuestra manera mejor de proceder como filósofos o estudiantes, en este caso estudiantes de filosofía. ¿Por qué? Estamos habituados a hacer nuestros textos, a tomar lápiz, papel, en caso de trabajar en nuestro computador, elaborar como tal el texto y exponerlo. Más este formato de grabarse, de tener un encuentro con uno, su imagen, en editar un video, en subir el video, ya irrumpe nuestra cotidianidad, ¿sí? Y es una manera diferente nuevamente de proceder y de ahí de que me parezca una acción violenta y pues tenía que decirlo, aclararlo antes de iniciar como tal esta charla. Bien, lo que nos convoca en esta charla es tratar de comprender un poco, más que comprender, develar ciertos componentes que tiene la violencia, ¿sí? Desde un enfoque filosófico. Y desde ahí establecer como una postura muy subjetiva, obviamente, frente al tema. Pues para ello he tratado como tal de organizar la intervención de la siguiente manera. La primera, tratar de definir qué es violencia. La segunda, a raíz de esas definiciones, develar dos elementos que me parecen muy fundamentales como tal. Y la tercera, pues nuevamente la apuesta como tal que le doy. La apuesta totalmente subjetiva, no sé si válida, pero pues esa es como tal la intención que quiero realizar. Entonces, primero, pues definir el término de violencia. Para esto, pues he buscado algunas fuentes como tal que me parecieron muy particulares y muy curiosas y de hecho que siento que todo el mundo acude a ellas en cuestión del lenguaje, ¿no? De buscar la definición y pues como nos movemos en el mundo del lenguaje, se supone que esta definición nos va a apuntar a lo que significa o lo que es la violencia. Entonces, la primera definición, muy curiosa nuevamente, fue la violencia como cualidad de violento, mmm, acción y efecto de violentar, acción violenta o contra el natural modo de proceder. ¿Sí? Entonces, esa fue la primera definición. Al parecer tenemos un modo natural de proceder, no sé cuál es, no me queda como muy claro el asunto, pero es lo que podemos encontrar si buscamos la definición de violencia, una primera definición. La segunda, que es un poco más amplia, pero igual tiende a ser como muy confusa y difusa. La segunda es violencia, es un tipo de interacción entre individuos o grupos presentes en el reino de animales. Esto me generó un poco más de curiosidad porque al parecer a los animales está la categoría de ser violentos, por el cual eh, esta interacción suele causar daño. ¿Sí? Entonces está dado en el reino animal y en la interacción que este grupo o estos individuos tienen generan un daño. Acá no especifican el daño, pero le apunta a un daño físico. Y dentro de la definición de esa interacción del reino animal, también nos dicen que se da en humanos o civilizados y dice que esa violencia, perdón, se caracteriza por la presencia del Estado como institución monopolizada. Esto fue lo que me generó como tal también curiosidad. Dice como institución monopolizadora de violencia y se manifiesta bajo la modalidad de una serie de conflictos sociales muy variados, de, de signos diversos como la guerra, el genocidio, el crimen y el terrorismo. Pues bien, con estas dos definiciones que les acabo de leer, quise como desenglosar y desarrollar pues mi intervención. La primera definición, un poco, bueno, un poco no, bastante compleja, no, sino simple, en fin, no definía absolutamente nada de la violencia. Tal vez que nos dejó más confusos fue porque se supone que es un modo que va en contra de ese natural proceder, pero queda corto. Y la segunda sí me generó como más, o me posibilitó el hecho de poder tener un poco más de reflexión. ¿En qué sentido? Primero, cuando nos dice que hace parte del reino animal,
cosa que entraríamos en totalmente polémica, pero que no la quiero tocar en este momento. Y la segunda, que es una interacción donde se genera un daño. Yo le apunté, como dice daño, le apunté como ese daño más físico. Y la segundo elemento, que fue que esa violencia en los grupos civilizados, en los grupos animales, es generar daño, y en los grupos civilizados se caracteriza por la presencia de un estado monopolizador. Pues bien, empezaré a desarrollar mi reflexión un poco implementando o comprendiendo ese estado monopolizado, ¿sí? Donde se genera como tal esa mejor, se da esa presencia del Estado monopolizado que tiende a hacer acciones violentas. Entonces nos decían que el genocidio, la guerra. Bien, aquí digamos que en este punto, en esa violencia que hace el Estado monopolizado, siento no que no se ejerza, se ejerce, pero lo que me parece más contundente es que se realiza no desde un Estado monopolizado. Si este Estado monopolizado, a mi modo de ver y conocer elementos que vimos un poco como tal en el seminario, pues se ha disipado. Ya no es clara como esa imagen del poder y ese poder, bueno, la imagen de ese Estado que ejerza poder y que lo ejerza, o sea, no se ve como clara esa imagen, no sé si me di a entender un poco, pero ya no hay un Estado que ejerza como tal ese poder, que lo podamos ver, no hay ese campo de concentración que había antes, no hay cómo vamos a entrar específicamente en guerra, la interpretación que yo le di fue esa, sino que estamos en algo aún más, más trágico, no sino más desolador, y es que este Estado monopolizado ya no existe, sino a un modo un poco más actual, hay un Estado no monopolizado nuevamente, sino un estado de transparencia. Y pues para ello he tomado un poco el pensamiento de este señor llamado Han, surcoreano, en donde nos establece que el Estado es totalmente transparente, ¿sí? Y ya esa manera de ejercer el poder no es como tan clara. Para eso quiero tomar como un ejemplo de referente en el estado de la transparencia. Con todo lo que estamos viviendo del COVID-19, se han creado pues diferentes plataformas para establecer quién tiene el virus, por decirlo así, y quién no, pues para tener un bienestar y para que la gente, digamos, que pueda estar cuidada. Pues bien, ese es para mí ese estado de transparencia, ese estado que genera poder, pero no es el poder, ¿cómo decirlo?, violento y sino que es una violencia que nosotros legitimamos. Les ponía en contexto de la aplicación sobre el COVID-19. Entonces yo me registro y lo hago, pues lo hago para buscar mi bienestar. Pero ¿qué resulta de esto? Pues resulta que quien está registrado, quien de pronto le dio este tipo de pandemia o bueno, le dio esta enfermedad, pues va a quedar más tildado y lo hemos visto puntualmente en algunas noticias que nos dan donde esta persona no ha podido ingresar normalmente, digamos, a lugares como ir al mercado, como lo hacía antes, porque ya está tildado. Entonces, esta definición de una violencia monopolizada de parte del Estado me parece que hay que reconfigurarla o se está reconfigurando y esa violencia que hace el Estado se vuelve como más legitimada, ¿sí? Y no solamente tenemos la inscripción a esta aplicación para mirar si tú sufres o no sufres de COVID. También otro hecho puntual donde yo pude evidenciar este tipo de violencia fue con la salida de muchos venezolanos de nuestro estado, ¿no? Del estado colombiano. Muchos, pues la decisión que se tomó fue que efectivamente se repatriaran, se tendrían que ir porque ellos al estar dispersos pues iban a ser también como un foco de contaminación, por decirlo así, dentro de esta pandemia. Entonces lo que nos hace pensar también es como hay una legitimación, no sé, y eso es lo que habría que pensar, si inconsciente o no de nosotros, para tener como fines utilitaristas, entonces como vale la mayoría o el Estado para defenderse o en este caso nosotros para buscar bienestar, es totalmente legítimo desplazarlos, desplazar al otro, desplazar al que nos puede generar cualquier riesgo, ¿no? Y siento que ahí esa definición que leí que parece como de antaño, ese Estado monopolizado, pues está llegando aún más allá, ¿no? ¿Sí? Ese quería ser el segundo como hecho puntual de tratar de develar que existe una violencia del Estado, un Estado que me parece grave, legitimado, ¿no? ¿Quién lo legitima? Pues nosotros.
Entonces, si hicieran una encuesta, probablemente la mayoría de la gente diría que los venezolanos no tienen cabida en un momento como este, porque pues pueden ser foco de contaminación. Y también lo que quedaría para pensar, no solamente pues bueno, obviamente de nuestro quehacer filosófico, sino desde todos los ángulos, es qué va a pasar, obviamente, después de finalizar esta pandemia, qué va a suceder con ese estado del inmigrante, ¿sí? ¿Cómo lo va? ¿Cómo se van cómo los estados, más que monopolizados, están volviendo a una violencia autoritarista, a un nacionalismo? Pero lo que me parece curioso, que no es una violencia que nosotros lo veamos como desde la guerra, desde la creación de campos de concentración, sino que entre comillas parece ser algo más amable, algo que más legitimamos, y por eso me parece, por eso, bueno, creo que es más riesgoso. Entonces, si yo apruebo que efectivamente el extranjero se tenga que ir, si el Estado colombiano tiene que cerrar las puertas y no dejar a nadie, o permitir que nadie ingrese para salvaguardar nuestra seguridad, entonces totalmente legítimo. Y ahí considero que esa violencia con la que vimos en acciones como la Segunda Guerra Mundial, pues se están transformando y se vuelven aún más peligrosos, y como se vuelven más peligrosos, se vuelven poco conscientes. Y ahí viene, digamos, que el segundo elemento que yo quería desarrollar con la definición que di. Hemos entendido tal vez la violencia desde un daño físico. Bueno, y se la adjudicamos en el texto que leí, o en la definición que leí, se la adjudicamos solamente al reino animal, y que en el reino civilizado, entre comillas el de nosotros, solo se ejercía desde los estados. Pues bien, primeramente pues no es así, ¿no? El segundo elemento, entonces, que quería como tal enfatizar, es que esa violencia la hemos interpretado como esa afección física, ¿sí? Entonces, bueno, primero es la violencia no solamente se da, no hay un estado monopolizado para entenderlo, hay un estado más de transparencia, como nos lo enuncia un poco Hang, este pensador surcoreano muy contemporáneo que está analizando todo lo que hemos vivido. Entonces, una violencia legitimada desde el Estado, no un Estado monopolizado, sino con la participación de todo el pueblo a dar aprobación a leyes, normas que destruyan efectivamente al otro, que destruyan efectivamente a lo que es indiferente. Y lo segundo, dentro de esa legitimación, en ese discurso de protección, de que esta pandemia nos sirve para acercarnos al otro, de que esta pandemia nos sirve para tener también un encuentro consigo mismo, la segunda postura es que se cree que toda violencia se da a través de un daño físico. Entonces, si te maltratan, si te pegan, si te vulneran en una manera que se pueda contemplar, que se pueda ver, se va a ejercer un tipo de violencia. Y ahí digamos que es el otro aspecto fundamental con lo que quiero pues guiar esta presente reflexión. El punto es que esa violencia como tal física no puede quedarse en esa comprensión, sino hay otro tipos de violencia. Y para mi postura, ese tipo de violencia va encaminada un poco a una violencia simbólica, que va de la mano, para tenerlo como muy presente, va de la mano con esa violencia también ejercida desde el Estado, nuevamente no un Estado monopolizado como lo entendíamos en la modernidad, sino un Estado de transparencia que te legitima a ti ser violento, que me parece supremamente grave, caótico, que invita efectivamente al filósofo pues a pensar estos dos elementos. Entonces, en ese estado simbólico, he tomado un poco a Rancière, si se pronuncia así, un poco, y lo he tratado de establecer en lo siguiente. Para mí es fundamental desde mi reflexión como filósofa, desde mi reflexión como docente, involucrar al arte como una medida, pues no sé si de exhortación o una invitación a reflexionar sobre todo lo que está sucediendo en torno a la aprobación o legitimación de la violencia. Entonces, dentro, digamos, la postura de Rancière que iba a poner en contexto, y es que él nos habla un poco de ese espectador
no sé si la palabra ignorante, o mejor, de la creación de una propaganda homogenizada, ¿sí? Y que para mí va de la mano mucho con ese estado de transparencia que nos quieren dar. Entonces el estado es totalmente transparente, pero va de la mano de esa propaganda homogenizada que no permite que el espectador genere ninguna conciencia, genere ningún alto en ese camino, se quede solamente, ¿cómo decirlo?, estático, o apruebe aún más las acciones que toma ese estado como tal de transparencia, y que son acciones totalmente legítimas, y bueno, más que legítimas, son totalmente violentas porque implican acabar el otro, y no solamente el otro en un daño físico, sino nuevamente simbólico. Entonces, la realización de propagandas, veamos nuestros medios de comunicación, está nuevamente este discurso porque tenemos más tiempo en familia, está este discurso de denuncia de pronto si tú eres vulnerado más, sobre todo físicamente, pero esa propaganda, y ahí es donde vengo, que no solamente genera un impacto, o sea, no se habla solamente de violencia física, pues también genera una violencia, por decirlo, coercitiva. ¿Y qué me refiero? Si vemos nuestras propagandas, nos van a decir que una mujer, bueno, si una mujer, no quisiera ahondar mucho en la violencia de género, no es mi, no es como, no es que no sea mi fuerte, sino no es mi pretensión, no es mi propósito, pero quería ponerla, digamos, en contexto. Entonces, si nuestras propagandas nos dicen que si tú eres una chica que ha sido violentada dentro de tu núcleo familiar por tu esposo, pues lo que tienes que hacer es llamar. Pero entonces, si el hombre es violentado dentro de este núcleo como tal familiar, en este tiempo, en esta crisis, en esta cuarentena, pues no hay una posibilidad de que el hombre pues llame, o el hombre diga, no, es que mi esposa no solamente no me pega, puede que no le pegue, no haya una violencia física, pero sí una violencia simbólica, sí una violencia psicológica. Entonces la propaganda en este tiempo pues va de la mano para afianzar esa legitimación esa legitimación de la violencia que se hace desde el Estado, ¿sí? ¿Y por qué se debe? Porque somos espectadores totalmente homogenizados frente a todas las decisiones que toma un Estado, que nos hace creer que somos partícipes de él, y aprobamos toda acción violenta. Entonces aprobamos que los venezolanos se vayan, aprobamos que existan normas de bioseguridad que impliquen mi cuidado, y entre comillas un cuidado del otro que siento que es la mayor dificultad, que es un cuidado de otro que no lo queremos aceptar tal y cual se nos presenta, como es. Ahora, hay otro tipo, digamos, de violencia, y con esto quisiera finalizar, que es totalmente mi apuesta, y es donde involucro como tal el arte, y donde siento que la acción del filósofo tiene que ser más que interdisciplinaria, y nuevamente lo que decía al inicio, que esta acción me parecía violenta y no lo entiendo como algo negativo, sino como irrumpir con esa cotidianidad, y es que el arte, para mí entender, nos ayuda a quitar a un lado esa mirada homogenizada frente a la propaganda, ¿no? Nos ayuda a ser un poco como más conscientes de la existencia de la violencia. Entonces, el hecho de que existan apuestas nuevamente, de fotógrafos que documenten lo que está pasando detrás de todo esto del COVID-19, que no solamente es la propaganda que nos muestran los medios de comunicación, sino que efectivamente es un arte, y donde tú como espectador te vuelves un poco más reflexivo, ahí es donde hay una violencia, y es una violencia negativa en la medida en que muestra la realidad cual se nos devela, ¿no? Lo metería un poco como incluso en un entendimiento hegeliano del fenómeno, ¿sí? De lo que está ahí. Entonces este fenómeno tiene algo negativo, y esa negatividad nos va a ayudar para reconfigurarnos, incluso un poco la violencia divina que en su momento nos hablaba Walter Benjamin. Entonces esta violencia ayuda a reconfigurarnos, ayuda a repensarnos, ayuda a posibilitar otros medios de resistencia frente es unos medios de resistencia frente a lo que estamos viviendo, ¿sí? Una resistencia no afuera del sistema, sino dentro del sistema. Y pues en eso veo la postura del arte. Y no sé si haya quedado totalmente claro, espero que sí. ¿Y qué nos queda a nosotros como filósofos? Pensar la violencia nuevamente, pensar su definición, sus categorías, y también tener otra posibilidad de mirar diferentes maneras de resistencia dentro de ella, para hacer una educación
incluso de las emociones y que no sea abrumador todo este tema. Muchas gracias.